Ondas del recuerdo, música de antaño. Bienvenidos nuevamente a este programa Ondas del Recuerdo, una actividad realizada por el Parque Biblioteca José Horacio Betancur en el marco programático del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín para esta contingencia nacional. Les saluda Stephanie Barrera, mediadora de biblioteca. El día de hoy estaremos conversando sobre un género apasionado, romántico, sensual, melancólico y bohemio, reconocido por la Organización Cultural de Naciones Unidas, UNESCO, en 2009 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Un género que habla de la vida, de los amores, de la añoranza del pasado, que ha sido motivo de escritura poética y reflexiva para escritores como Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato y, en nuestro caso más cercano, Manuel Mejía Vallejo, que ha influenciado cantantes en múltiples latitudes y que hace parte de la historia sonora y sociocultural de la ciudad de Medellín. Hablamos del tango. Por ello es un placer dar la bienvenida a nuestros dos invitados, Marco Blandón Correa, bandoneonista, compositor, integrante de la agrupación F31 de la ciudad de Medellín, con quienes ha participado en las últimas versiones del Festival Internacional de Tango de Medellín, tallerista de la Orquesta Escuela de Tango de la Red de Escuelas de Música de Medellín y actual director de la Orquesta Típica La Reducida. Hola, mi nombre es Marco Blandón Correa, soy músico, licenciado en música de la Universidad de Antioquia, soy bandoneonista y me dedico a interpretar el género del tango. Y Santiago Narváez, músico, un excelente violista y actual integrante de la Orquesta Típica La Reducida. Hola Estefa, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes de este programa. Cuando hablamos de tango es necesario entenderlo como síntesis de procesos históricos, de tiempo, de construcciones culturales, estéticas y de diversos sincretismos musicales, coreográficos y poéticos. Bien recuerdo aquella noche que en mis brazos locamente me juraste no olvidarme. En este sentido, el señor Óscar Conde, en un artículo titulado La poética del tango como representación social, afirma que desde su origen el tango no fue percibido como en realidad era. Una genuina creación de la clase baja, producto del hibridaje de las oleadas inmigrantes llegadas al puerto de Buenos Aires entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Además, nos dice que el estudio de este género implica el fortalecimiento de nuestras singularidades y el retorno a una identidad amenazada, que el tango forma parte de una cultura transnacional en tanto se recorta singularmente dentro del folclore planetario, como lo prueban su difusión en salones y academias de baile en Europa y América. Sin embargo, para hablar de manera más específica de sus orígenes, quisiera que Santiago nos cuente un poco sobre esta historia. Bueno, el tango es una música y una danza que nace en el Río de la Plata a finales del siglo XIX, en las ciudades de Montevideo y Buenos Aires. Se pelean pues cuál fue la primera que puso un tango en los oídos de la gente. Es una música de migrantes europeos, africanos, cubanos, y por eso es una mixtura porque llegaba un cubano que sabía tocar el bajo, un español que sabía tocar violín y un alemán que sabía tocar flauta, y empezaron a combinar pues todos estos saberes, todas estas sus propias influencias, y las pusieron al servicio de una nueva música en un nuevo lugar, en un nuevo país y con un nuevo contexto. Era una música popular totalmente, el baile era muy mal visto por su sensualidad, entonces
empezó ahí, empezó en los bares, en los lugares más bajos de estas ciudades de Buenos Aires y de Montevideo a finales del siglo XIX. Al principio era solo instrumental. El tango instrumental fue desde el principio hasta que apareció Gardel. Gardel es un personaje muy importante en el tango porque es el primero que le pone letra a un tango. Después de ahí para adelante muchísimos más son los tangos cantados, pero Gardel fue el primero que lo hizo. Eso tiene una importancia muy relevante en el tango que se escucha acá en Medellín. Acá en Medellín tradicionalmente se ha escuchado muchísimo más tango cantado que tango instrumental. Otra cosa que generó una especial conexión con Carlos Gardel fue su muerte acá en Medellín. El 24 de junio de 1935, en el Aeroparque de las Playas, el avión en el que Carlos Gardel iba a despegar, pues sufre un choque y estalla. Y eso generó una conmoción en la ciudad. Una ciudad que ya era tanguera, pero que a partir de este suceso se convierte prácticamente en la capital mundial del tango después de Buenos Aires. Acá para los años 30, 40, 50 era muy poco el que no escuchaba tango. Los bares se dedicaban a escuchar tango y era muy importante también la forma en cómo venía el tango a esta ciudad. El tango llega a Medellín impreso en los discos de los bambucos. Las discográficas que existían en el momento, que eran RCA Víctor o la discográfica Columbia de Nueva York, por un lado imprimían un tango y por el otro lado un aire colombiano, un vals, un pasillo, un bambuco, una guabina en los acetatos que se ponían en las vitrolas, de una sola canción por cada lado, por un lado un tango y por el otro lado un aire colombiano. Entonces claro, todo el que quería comprar una guabina tenía su tango incluido, y eso generó también un amor por esta música que se escuchaba tanto y tanto en los bares, en los lugares, en las tiendas. Todo el que tenía una vitrola ponía un tango y ponía una guabina. Es muy interesante esto que nos cuenta Santiago sobre esos inicios de la muerte de Gardel como mito resignificante de la escena del tango en la ciudad y para la ciudad. Por esto mismo quisiera preguntarle a Santiago, ¿cuáles son los lugares del tango en Medellín? Bueno, dentro de los espacios para escuchar tango que hay en Medellín se destacan algunos bares muy tradicionales, sobre todo en el centro, en Manrique y en Envigado. Algunos tienen 80, 90 años de estar funcionando, como es el caso del bar Atlenal, que es un bar dedicado específicamente al fútbol y al tango en el municipio de Envigado. También existen otros muy tradicionales, los más visitados, el Homero Mansi y el Salón Málaga en el centro. Uno queda más arribita de las Torres de Bombona, el otro queda en el Parque San Antonio, ahí al lado de la estación. Existe en Manrique una cantidad también muy grande de salones de tango, de bares de tango, de lugares donde ir a bailar tango. Existe inclusive el Museo Casa Gardeliana, ahí sobre la 45, que es la calle que se llama Carlos Gardel. Uno muy importante ahí en Manrique es el Salón Alaska, el Café Alaska, un salón de billares donde vos vas y todo el tiempo hay tango, hay fotos del dueño con todos los cantantes que han pasado por Medellín, con todas las orquestas que han pasado por Medellín. Las paredes están llenas de discos, de recuerdos. El señor tiene una colección gigantesca de tangos. Está el bar La Boa, cerca del Parque del Periodista, donde hay música en vivo. Está el bar Adiós Muchachos,
en el Palo, uno de los más tradicionales. La gente sigue yendo ahí desde hace muchísimos años. En Medellín también hay otros sitios de tango que no son sitios estables de tango, que no son sitios establecidos, pero que sí son eventos de tango. Hay muchas academias de baile de tango, muchísimas. Y estas academias por lo general también programan milongas, que son eventos de baile de tango. Algunas muy reconocidas son la milonga al patio, hay las milongas del Salón a Puro Tango, las milongas que está realizando últimamente con Fama, la milonga del Brujo en la Casa Museo Otra Parte, la milonga de Claustro en el claustro de San Ignacio de Confama y en el Parque San Ignacio, en la plazuela San Ignacio. Y otro evento importante que se realiza en esta ciudad con respecto al tango es el Festival de Tango, que se realiza cada año en junio, que reúne orquestas, que trae orquestas de afuera, que reúne el talento de acá adentro, que tiene competencia de tango, competencia de baile de tango y de canto de tango, y que tiene un montón de invitados y un montón de promoción a esta cultura inmaterial. Bueno, hemos hablado un poco de la historia con Santiago y en este punto quisiera preguntarle más desde la experiencia a Marco, ¿por qué el tango? Bueno, hace un tiempo yo hacía otros géneros de música cuando era guitarrista, antes de ser bandoneonista, y andaba como en la búsqueda de ciertas características sonoras que me llenaran, que yo viera en ellas pues como un lugar, se podría decir, o como un escape para muchos sentimientos pues que tenía en ese momento, en esa época, en esos días. Y más o menos, bueno, el tango siempre lo he escuchado como sonoridad ambiental del paisaje urbano de Medellín y de muchos pueblos de Antioquia. Y me quise meterme con el tango porque escuché a la música de Astor Piazzolla, precisamente uno de los mayores exponentes de ese éxtasis rítmico, melódico. Entonces me atrapó mucho porque era muy similar al rock o lo que hacía antes. Entonces encontré que había una potencia, mucha fuerza y a la vez mucha delicadeza. Es un género que mezcla a la perfección la fuerza, la crudeza, como también la sutileza y la dulzura en ciertos momentos. Entonces fue como una puerta hacia lo que es el tango, porque al escuchar a Astor Piazzolla quise profundizar un poco más en el género y conocer qué había detrás de todo eso que había hecho Astor Piazzolla. El tango es una música popular que ha alcanzado un refinamiento muy ligado a los recursos técnicos y al lenguaje técnico que tiene la música occidente o la música clásica, la música universal. Entonces por eso se hace también muy atractivo a veces por muchos estudiantes de música, porque es una música que es muy popular pero que a la vez es muy elaborada. Entonces todo ha sido pues como una exploración. Primero empecé con las ganas de hacer, de interpretar y de saber cómo se tocaba el tango, sus componentes, hasta hace unos 3 años que ya estoy haciendo composiciones, haciendo música instrumental, que fue lo que más he hecho, aunque ya he hecho por ahí la musicalización de algunos textos para hacer tangos cantados. Entonces ha sido pues como una experiencia muy satisfactoria.
Marco, para las personas que nos escuchan, las que apenas se acercan al género por primera vez y las que llevan toda la vida disfrutándolo, ¿cuáles son las características rítmicas y melódicas de este género? ¿Cuáles son los aires del tango, las formas? Bueno, el tango se subdivide como en unos cuatro géneros, unos subgéneros más o menos, que son la milonga, que es como el género primario del cual el tango evolucionó, que fue el resultado de la evolución, la milonga, el tango, el vals y la milonga campera. Pues yo a veces cuando no tengo el instrumento o la facilidad con los instrumentos para explicar la diferencia entre cada uno, entonces trato de hacer una comparación con temas, ¿cierto? Entonces yo digo, si escuchas, por ejemplo, La Comparsita, es un tango que marca los cuatro tiempos muy parejos. Entonces, ese vendría a ser un tango. Tin, tan, tin, tan, tan, tin, tan, tin, tan, tin, tan, tin, tan. Ese. La milonga, el ejemplo que yo pongo es un tema que todo el mundo quizá haya escuchado en su vida, es el tema de Betty la Fea, que es en realidad Se dice de mí, se llama la milonga, y tiene una particularidad que es exactamente igual, el patrón rítmico es exactamente igual al de la habanera, pero un poco más rápido. Tin, ta, tin, tan, tin. Así es la habanera. Y la milonga sería tin, ta, tin, tan, tin, ta, tin, tan, tin, ta, tin, tan, tin. El vals es muy fácil de reconocer porque es a tres cuartos, entonces es como el vals europeo o cualquier otro tipo de vals. Y la milonga campera es una milonga muy lenta que viene más como de la zona rural de Argentina, de las Pampas y todo eso. Y un tema referente puede ser Los ejes de mi carreta. Es una milonga campera, pues es el mismo patrón rítmico de la milonga, pero es mucho más lento. Si a mí me gusta que suene. Dice Matilde Vitullo en un texto llamado Los orígenes del tango en Colombia, búsqueda de explicaciones y motivo para revisar la historia económica y social de Antioquia, que las migraciones del campo a la ciudad ocurridas en la región a comienzos del siglo XX, especialmente a partir de los años 30, hizo a los habitantes de Medellín proclives a alcanzar una empatía con aquellos tangos que en esta época hablan del desarraigo, el desamor y la injusticia. Imaginar esos comienzos nos forma apenas una imagen difuminada para un género que sigue presente en tanto sonoridad y manifestación cultural de la ciudad. En esta medida quisiera preguntarle a Marco, ¿cuál es el presente y el futuro cercano del tango en Medellín? ¿Quién es el tango en la ciudad hoy? Hace aproximadamente unos 10 años empezó la idea de querer hacer una agrupación con unos amigos de tango. Yo no tocaba el bandoneón todavía, pero quería, no sé, de alguna manera acercarme al tango, conocerlo, interpretarlo. Quería sentirlo ya pues como en manos después de haberlo escuchado tanto. Y empezamos con esa idea. No teníamos referentes en la ciudad de Medellín, es decir, como necesito a tal persona para que me dé unas clases o pagarle unas clases a algún maestro de tango en la ciudad. No tenía como ese referente, al menos al nivel que quería aprenderlo, porque como te cuento, yo estaba en una academia en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, entonces el peso de la academia le pide también como cierta exigencia a la hora de enfrentar ciertos géneros musicales o a la hora de enfrentar un repertorio. Entonces empecé a querer armar el grupo, y como no teníamos pues como esos referentes tan cercanos, lo que hacíamos era escuchar mucho tango, pero detalladamente, es decir, parar donde escuchábamos algo particular, algo nuevo, sacábamos la música a oído y la escribía. Yo al menos la escribía, cuando las iba escribiendo me daba cuenta de un montón de cosas, y así fue como fui aprendiendo. La ciudad tenía muy pocos bandoneonistas, al menos en el caso de los bandoneones eran muy pocos, y agrupaciones de tango también, eran muy pocas agrupaciones de tango. Entonces yo creo que el presente y el futuro cercano de Medellín con el tango
es muy, pues está ya ahora muy surtido de nuevos músicos de tango. Yo, por ejemplo, ya tengo aproximadamente unos 7, 8 alumnos de bandoneón, hay ya varias agrupaciones emergentes en la ciudad. Y lo más importante para mí es que ya hay nuevas creaciones, que es como el aporte que hemos hecho nosotros desde la agrupación F31, por ejemplo, que ya hemos hecho creaciones nuevas y tangos hechos en Medellín. Incluso hace 3 años editamos un disco que se llama Medellín da un tango y son melodías inspiradas en el centro de Medellín. Entonces, bueno, ese es como el gran aporte que que está haciendo hoy en día en la ciudad. Aparte que hay una cantidad innumerable de bailarines, hay cantores muy buenos también. Y bueno, en el proceso están saliendo muy buenos músicos y gente muy interesada a estudiarlo de manera muy seria y muy responsable a este género. Hemos llegado al final de este programa Ondas del Recuerdo, no sin antes agradecer a Marco y a Santiago por compartir con nosotros sus experiencias y conocimientos respecto a este bello género musical, dotado de tantas virtudes. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y para mí siempre es un placer y a la orden también cuando podamos seguir hablando de este género tan envolvente que es el tango, y el cual pues llevamos ya bastante rato, relativamente bastante estudiándolo y escuchándolo y conociéndolo. Muchas gracias y hasta luego. Bueno, muchas gracias por invitarnos a este programa. Muchas gracias por tener pues como ese reconocimiento con el género que nos une, que nos apasiona, y espero que les haya gustado mucho pues lo que han escuchado hoy. Quiero agradecer de manera especial a los oyentes por escuchar este programa que se hace para ustedes con mucho cariño, y también invitarlos a comentar qué canciones, cantantes y lugares para bailar tango conocen, y a seguir la programación del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín para esta contingencia nacional, a través del hashtag Nos Mueve la Cultura. Ondas del Recuerdo. Música de antaño.